David, el menor de los 8 hijos de Jesé, un humilde pastor de Belén, estaba destinado a un destino mucho mayor que el de cuidar rebaños. Su historia, narrada en los libros de Samuel y Reyes, es un tapiz tejido con hilos de valentía, fe, pecado y redención. David, el Benjamín de la familia de Jesé, creció en un entorno rural, cuidando ovejas en los campos de Belén. Su vida era sencilla y repetitiva, marcada por el ritmo de la naturaleza y la compañía de sus animales. Sin embargo, detrás de esta aparente monotonía se escondía un corazón sensible y un espíritu inquieto. Una de las características más destacadas de David era su habilidad para la música. Con su arpa creaba melodías que calmaban los ánimos y alababan a Dios. La música era más que un pasatiempo para él. Era una forma de expresar sus emociones más profundas y de conectarse con lo divino. Su talento musical lo distinguía de sus hermanos y lo convertía en una figura querida en su comunidad. En un momento crucial de su vida, el profeta Samuel, guiado por el Espíritu Santo, llegó a Belén con una misión divina: ungir al futuro rey de Israel. Samuel visitó la casa de Jesé y, siguiendo las instrucciones de Dios, examinó a cada uno de sus hijos, buscando al elegido. Sin embargo, ninguno de los hermanos mayores de David cumplía con los requisitos divinos. Fue entonces cuando Samuel preguntó a Jesé si tenía algún otro hijo. Jesé respondió que aún quedaba el más joven, David, que estaba cuidando las ovejas. Con cierta desdén, Jesé envió a buscar a David, pensando que un simple pastor no podía ser el elegido. Cuando David llegó, el profeta Samuel quedó impresionado por su apariencia y su humildad. Sin embargo, fue el Espíritu del Señor el que confirmó que David era el elegido. En un acto solemne, Samuel tomó un frasco de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos, designándolo como el futuro rey de Israel. La unción de David tenía un profundo significado espiritual. El aceite utilizado en el ritual representaba la presencia del Espíritu Santo y confería a David una autoridad especial. A partir de ese momento, David llevaba sobre sí la unción real, un sello invisible que lo marcaba como el ungido de Dios. El llamado de Dios transformó por completo la vida de David. Un simple pastor se convirtió en el heredero de un trono y en el instrumento elegido por Dios para liberar a su pueblo. Sin embargo, el camino que le esperaba no sería fácil. David enfrentaría numerosos desafíos, tanto internos como externos, en su camino hacia la realización de su destino. Uno de los momentos más emblemáticos de la vida de David fue su enfrentamiento con el gigante filisteo Goliat. La tensión era palpable en el valle de Ela. Los filisteos, un pueblo poderoso y temible, habían desafiado a los israelitas a una batalla. En medio de los 2 ejércitos se erguía Goliat, un gigante filisteo cuya estatura y bravura infundían terror en los corazones de los israelitas. Día tras día, Goliat profería insultos y desafíos, retando a cualquier guerrero israelita a enfrentarse a él en combate singular. Los soldados israelitas, atemorizados por la fuerza bruta de Goliat, huían ante su sola presencia. El rey Saúl, aunque valiente, se sentía impotente ante tal adversario. La moral de los israelitas estaba por los suelos y la victoria parecía imposible. Mientras tanto, en un lugar apartado, David, el joven pastor de Belén, escuchaba las noticias de la batalla. Su corazón se llenó de indignación al ver cómo los filisteos blasfemaban contra el Dios de Israel. Con una fe inquebrantable, David se ofreció a enfrentar a Goliat, a pesar de las burlas y las objeciones de sus hermanos mayores y del propio rey Saúl. David, armado únicamente con una honda y 5 piedras lisas, descendió al valle para enfrentar al gigante. Su apariencia contrastaba radicalmente con la de Goliat. Era joven, delgado y llevaba las vestimentas de un pastor. Sin embargo, David poseía una fuerza interior que superaba con creces la fuerza física de su oponente. Goliat, al ver a David, se burló de él. Lo menospreció por su juventud y su apariencia insignificante, pero David, con voz firme y serena, respondió: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina,
pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo te entregará el Señor en mi mano, y yo te venceré y te daré de comer a las aves del cielo y a las fieras del campo. 1 Samuel 17, 45, 46. Con estas palabras, David dejó claro que su confianza no estaba puesta en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Mientras Goliat avanzaba hacia él con pasos pesados, David, con una precisión asombrosa, lanzó una de las piedras de su honda. La piedra dio en la frente de Goliat, penetrando su cráneo y derribándolo al suelo. La victoria de David sobre Goliat fue mucho más que una simple hazaña militar. Fue una manifestación del poder de Dios y una fuente de inspiración para todo Israel. Los filisteos, aterrorizados por la derrota de su campeón, huyeron despavoridos. La victoria sobre Goliat forjó una profunda amistad entre David y Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán, el hijo mayor del rey Saúl, era un príncipe heredero destinado a un gran poder. Sin embargo, cuando conoció a David, un joven pastor con un corazón puro y un espíritu valiente, encontró en él un amigo como ningún otro. A pesar de la diferencia de estatus y de las tensiones políticas que se avecinaban, su amistad floreció, convirtiéndose en un faro de lealtad y afecto en medio de un mundo oscuro y traicionero. La amistad entre David y Jonatán trascendió las convenciones sociales. Se convirtieron en hermanos de corazón, compartiendo sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. Jonatán, reconociendo en David las cualidades de un líder excepcional, le juró lealtad y lo apoyó en su ascenso al trono. Este pacto de hermandad, sellado con un intercambio de vestimentas y armas, simbolizaba la profundidad de su vínculo y la promesa de un amor duradero. Sin embargo, la felicidad de David y Jonatán se vio ensombrecida por la envidia y el miedo del rey Saúl. Al ver la creciente popularidad de David y las profecías que anunciaban su futuro como rey, Saúl comenzó a sentir una profunda inseguridad y a ver a David como una amenaza. Sus celos lo llevaron a perseguir a David sin descanso, poniendo en peligro la vida de su amado hijo y de su fiel amigo. A pesar de las advertencias de Jonatán, David se vio obligado a huir para salvar su vida. La separación física no debilitó su amistad, sino que la fortaleció aún más. A través de mensajes secretos y encuentros clandestinos, David y Jonatán mantuvieron viva la llama de su amistad, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. El destino, sin embargo, tenía preparada una prueba final para su amistad. Cuando Saúl y Jonatán murieron en la batalla, David lloró amargamente la pérdida de su amigo, componiendo una de las elegías más hermosas de la Biblia. En su lamento, David expresó la profundidad de su amor por Jonatán, describiendo su amistad como algo más maravilloso que el amor de una mujer. Descrito en 2 de Samuel capítulo 1, el verso 23 al 27, el cual dice así: Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Como han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. La historia de David y Jonatán es un recordatorio de que la amistad verdadera es un tesoro invaluable. Su vínculo nos enseña que la lealtad, el respeto y el amor incondicional pueden superar cualquier obstáculo. A pesar del trágico final de su historia, su amistad sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Tras la muerte de Saúl y Jonatán, Israel se encontraba fragmentado y dividido. David, ungido rey en Hebrón, inició la tarea de unificar las tribus y establecer un reino fuerte y próspero. Hebrón, con sus murallas antiguas y su ambiente sagrado, se convirtió en el centro de su reinado, un lugar donde David consolidó su poder y forjó alianzas estratégicas.
Uno de los primeros objetivos de David fue capturar Jerusalén, una ciudad estratégica que controlaba las rutas comerciales y tenía un gran significado religioso. La conquista de Jerusalén fue un desafío formidable, pero David, guiado por Dios, logró tomar la ciudad y establecerla como la capital de su reino unificado. La elección de Jerusalén como capital fue un acto simbólico que unía a las tribus de Israel bajo un mismo centro religioso y político. La unificación de Israel fue un proceso gradual y complejo. David tuvo que enfrentar la resistencia de algunos líderes tribales y sofocar las rebeliones internas. Sin embargo, su carisma, su valentía y su sabiduría política le permitieron ganar el corazón de su pueblo. Con el tiempo, las tribus de Israel reconocieron a David como su rey legítimo y se unieron bajo su liderazgo. Bajo el reinado de David, Israel experimentó un período de gran prosperidad y expansión. El reino se fortaleció militarmente, y las fronteras se extendieron hacia el sur y el este. David conquistó ciudades importantes y sometió a pueblos enemigos, consolidando su posición como un poderoso rey. Sin embargo, el legado de David trascendió los límites de su reino terrenal. Dios le hizo una promesa extraordinaria. Su dinastía reinaría para siempre, y de su descendencia surgiría el Mesías, el Salvador del mundo. Esta promesa convirtió a David en una figura mesiánica, un antepasado del futuro rey que liberaría a Israel y al mundo entero del pecado y de la muerte. David no solo fue un gran guerrero y un líder político astuto, sino también un hombre profundamente obediente a Dios. Su amor por Dios se manifestaba en su música, en sus salmos y en su deseo de construir un templo para el Señor. Aunque Dios no le permitió construir el templo, David dejó un legado duradero que inspiraría a las generaciones futuras. La unificación de Israel bajo el reinado de David fue un momento de gran emoción y esperanza para el pueblo judío. Después de siglos de divisiones y conflictos, finalmente se habían reunido como una nación. La visión de un reino unido y poderoso, bajo el liderazgo de un rey justo y piadoso, llenaba los corazones de los israelitas de alegría y orgullo. En el apogeo de su reinado, cuando David parecía invencible y su gloria había alcanzado su punto más alto, el pecado se infiltró en su corazón. Atraído por la belleza de Betsabé, la esposa de uno de sus valientes guerreros, Urías elitita, David cedió a la tentación y cometió adulterio. Este acto, aparentemente insignificante en comparación con sus grandes victorias, desencadenó una cadena de eventos trágicos que marcarían su vida para siempre. Al principio, David se sintió consumido por la pasión y la euforia, pero pronto la culpa y el remordimiento comenzaron a carcomerle el alma. Para ocultar su pecado, David urdió un plan diabólico. Ordenó que Urías fuera enviado al frente de la batalla, en la posición más expuesta, con la esperanza de que muriera. Así, podría casarse con Betsabé sin levantar sospechas. Cuando Urías murió, tal como David lo había planeado, el rey se casó con Betsabé y ella quedó embarazada. Sin embargo, la alegría de esta nueva unión se vio eclipsada por la sombra del pecado que pesaba sobre su conciencia. El profeta Natán, enviado por Dios, se enfrentó a David con una parábola que revelaba la gravedad de su pecado. A través de esta historia, Natán mostró a David la crueldad de sus acciones y la injusticia que había cometido contra Urías y su familia. Conmovido hasta lo más profundo de su ser, David reconoció la gravedad de su pecado y se arrepintió sinceramente. Su arrepentimiento fue profundo y sincero, expresado en un lamento lleno de dolor y humildad. David clamó a Dios pidiendo perdón y misericordia, reconociendo que había pecado no solo contra Urías y Betsabé, sino también contra el mismo Dios. A pesar del arrepentimiento de David, las consecuencias de su pecado fueron devastadoras. Su hijo, fruto de su adulterio, murió como castigo por el pecado de su padre. Además, la espada nunca se apartó de su casa, y sus hijos se enfrentaron entre sí en crueles luchas por el poder. Sin embargo, la historia de David no termina con su pecado. A través de su arrepentimiento, David se convirtió en un modelo de humildad y contrición.
Su historia nos enseña que incluso los hombres más poderosos y virtuosos pueden caer en el pecado, pero que siempre hay esperanza de redención. Con su reino unificado y próspero, David sintió un profundo anhelo de construir un templo para el Señor, un lugar donde el pueblo de Israel pudiera adorar a Dios de manera más digna y estable. Esta idea surgió de su corazón agradecido, como una respuesta al favor que Dios le había mostrado. David quería ofrecerle a Dios una casa hermosa y permanente, un lugar donde su presencia pudiera manifestarse de manera tangible. Sin embargo, cuando David compartió su deseo con el profeta Natán, recibió una respuesta sorprendente. Dios le reveló que aunque su corazón era puro y sus intenciones nobles, no sería él quien construyera el templo. En cambio, Dios le prometió a David que uno de sus descendientes, un hombre pacífico, construiría el templo. Este descendiente sería el Mesías, el ungido de Dios, que establecería un reino eterno de justicia y paz. La promesa mesiánica fue un punto de inflexión en la historia de Israel. A partir de ese momento, David y su pueblo comenzaron a anhelar la llegada del Mesías, aquel que cumpliría las promesas de Dios y restauraría la nación de Israel. Esta esperanza en un futuro Mesías se convirtió en una fuerza unificadora y motivadora para el pueblo de Dios. El templo no era simplemente un edificio, sino un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Era el lugar donde se encontraba el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley y la presencia de Dios. El templo representaba la santidad de Dios y la relación especial que existía entre él y su pueblo. La prohibición de David de construir el templo tenía un profundo significado teológico. Dios estaba comunicando que su presencia no estaba limitada a un edificio, sino que podía habitar en el corazón de cada persona. El verdadero templo de Dios era el pueblo de Israel, y cada individuo tenía la responsabilidad de ser un templo del Espíritu Santo. Aunque David no pudo construir el templo, su deseo de honrar a Dios dejó un legado duradero. Su hijo Salomón, siguiendo los planes de su padre, construyó el templo más hermoso y glorioso que el mundo había visto hasta entonces. Sin embargo, el verdadero legado de David fue la promesa mesiánica y la esperanza que ésta infundió en el corazón de su pueblo. La historia de David y el templo nos revela la profundidad de la relación entre Dios y el hombre. Dios desea una relación íntima con su pueblo y anhela ser adorado en espíritu y en verdad. Aunque los edificios y los rituales son importantes, lo que realmente importa a Dios es el corazón del hombre. Con la edad, David experimentó las mismas debilidades que todos los mortales. La enfermedad lo consumía lentamente y la conciencia de su fin se hacía cada vez más presente. A pesar de su poder y gloria, comprendió que la muerte era el destino común de todos los hombres. En sus últimos días, rodeado de sus seres queridos, David reflexionó sobre su vida. Recordó sus triunfos y sus fracasos, sus momentos de gloria y sus errores. Sintió un profundo arrepentimiento por sus pecados y una gratitud inmensa por la misericordia de Dios. Antes de morir, David reunió a su hijo Salomón y le transmitió sus últimas palabras. Le recordó la importancia de obedecer los mandamientos de Dios, de buscar su sabiduría y de construir un reino justo y próspero. También le encomendó la tarea de construir el templo, un sueño que él no pudo realizar. Con estas palabras, David transmitía no solo su sabiduría y experiencia, sino también su fe inquebrantable en Dios. A pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentó, David siempre confió en que Dios lo guiaría y lo protegería. La muerte de David fue un golpe duro para el pueblo de Israel. Habían perdido a un líder excepcional, un guerrero valiente y un hombre profundamente religioso. Sin embargo, el legado de David perduró a través de los siglos. David se convirtió en una figura mítica, un rey idealizado que personificaba las mejores cualidades del pueblo de Israel. Sus salmos, llenos de pasión y emoción, se convirtieron en una parte integral de la liturgia judía y cristiana. Su historia inspiró a generaciones de líderes y soñadores, y su nombre se convirtió en sinónimo de valentía, sabiduría y fe.